El Spotify Camp Nou no lloró solamente la despedida de una leyenda. Lloró el final silencioso de una era que transformó para siempre el fútbol femenino europeo. Porque cuando Alexia Putellas dijo «me he vaciado», no estaba hablando únicamente de cansancio. Estaba confesando el precio invisible de sostener durante años el peso emocional del Barça femenino. Durante más de una década, Alexia fue mucho más que la mejor jugadora del mundo. Fue la imagen del proyecto, la voz del vestuario y el símbolo competitivo de una generación irrepetible. Pero su despedida dejó algo todavía más impactante que las lágrimas, una sensación de transición cuidadosamente preparada. Como si el club hubiera entendido hace tiempo que este momento iba a llegar tarde o temprano. Y ahí apareció el detalle que más ruido provocó dentro del entorno culé. Mientras el homenaje convertía a Alexia en eterna, Aitana Bonmatí permanecía discretamente en segundo plano. Sin protagonismo exagerado. Sin discursos innecesarios. Sin intentar ocupar un espacio que todavía pertenece emocionalmente a otra persona. Un gesto pequeño, pero cargado de significado dentro del futuro político y deportivo del vestuario. Porque esta despedida no se pareció a un retiro cualquiera. Tuvo algo muy similar a la salida de Pep Guardiola del Barça masculino, el reconocimiento de que el ciclo había terminado antes de desgastarse por completo. Alexia entendió algo que pocas leyendas aceptan a tiempo. Que permanecer demasiado también puede bloquear la evolución natural de un equipo histórico. Ahora el Barça entra en la etapa más delicada de todas, demostrar que puede seguir dominando Europa sin la mujer que ayudó a construir su identidad moderna. Las jóvenes vienen empujando con una personalidad feroz. El talento existe. La estructura también. Pero lo que está por descubrirse es si alguien podrá soportar la presión que Alexia cargó completamente sola durante tantos años. Dentro del Barça femenino siempre existió una verdad incómoda que pocas veces se decía públicamente. El crecimiento deportivo del club avanzó mucho más rápido que la capacidad emocional de proteger a sus referentes. Y ninguna futbolista sintió esa presión de forma tan extrema como Alexia Putellas. Cada derrota se convertía en una responsabilidad personal. Cada triunfo parecía una obligación permanente. Con el paso de los años, Alexia dejó de ser solamente una mediocampista diferencial. Se transformó en la figura institucional que debía responder dentro y fuera del campo. Era la jugadora que hablaba en los peores momentos, la que calmaba al entorno y la que sostenía el relato competitivo del proyecto. El problema es que esa exposición constante termina desgastando incluso a las leyendas más fuertes. Por eso su frase «me he vaciado» golpeó tan fuerte dentro del barcelonismo. No sonó como una despedida tradicional ni como una decisión basada únicamente en lo deportivo. Sonó a agotamiento humano. A una futbolista que durante años convivió con la presión de representar algo mucho más grande que ella misma. El detalle más simbólico apareció cuando habló de su familia y del sufrimiento compartido durante su carrera. Ahí quedó claro que esta salida no nace de una crisis futbolística ni de una pérdida de nivel. Nace del cansancio emocional acumulado tras convertir su vida entera en una responsabilidad pública permanente. Y eso cambia completamente la manera en la que debe interpretarse esta despedida histórica. Pero mientras el Camp Nou seguía emocionado por las lágrimas y los homenajes, dentro del club ya comenzaba otro movimiento silencioso. Porque el Barça no solo estaba despidiendo a su mayor símbolo moderno. También estaba preparando el terreno para un nuevo orden generacional. Y la manera en que ciertas figuras aparecieron, o desaparecieron, durante el acto empezó a revelar mucho más de lo que parecía. En cualquier otro club del mundo, una heredera natural habría ocupado inmediatamente el centro de la escena. Pero el Barça manejó la despedida de Alexia Putellas con una delicadeza política casi calculada. Y eso convirtió la discreta presencia de Aitana Bonmatí en uno de los momentos más comentados del evento. Porque a veces el silencio comunica mucho más que cualquier discurso preparado. Aitana estuvo presente durante todo el homenaje, abrazó a Alexia y acompañó emocionalmente al grupo. Sin embargo, el club evitó colocarla como protagonista visible del relevo generacional. No apareció liderando el vídeo principal. No tomó el foco mediático. No intentó apropiarse del momento más emocional de la historia reciente del vestuario. Y ahí aparece una lectura mucho más profunda sobre la cultura interna del Barça femenino. La transición no quiere parecer una sustitución fría ni una coronación inmediata. El club entiende que Alexia no deja únicamente un espacio futbolístico.
Deja un vacío simbólico que necesita tiempo antes de ser ocupado naturalmente por otra líder. Además, dentro del vestuario existe una realidad que pocas veces se analiza fuera de Cataluña. La convivencia entre generaciones en el Barça ha funcionado precisamente porque las nuevas figuras no aceleraron la ruptura con las históricas. Eso explica por qué Aitana eligió un perfil tan discreto en un día que perfectamente podría haber utilizado para consolidarse como nueva imagen absoluta del proyecto. Fue un gesto pequeño, pero tremendamente inteligente dentro del equilibrio interno del grupo. Mientras tanto, otras señales comenzaron a mostrar hacia dónde se dirige realmente el futuro deportivo del club. Porque el homenaje no estuvo construido únicamente alrededor de la nostalgia. También funcionó como una especie de presentación silenciosa de las futbolistas que heredarán el próximo ciclo dominante del Barça. Y fue ahí donde apareció el nombre que más ilusiona, y al mismo tiempo más presiona, dentro de la nueva generación azulgrana. Cuando Vicky López bajó al escenario improvisado para hablar de Alexia Putellas, el ambiente cambió completamente. Por primera vez durante toda la despedida, el foco dejó de mirar únicamente al pasado. El Barça empezó a mostrar, sin decirlo directamente, el rostro emocional de su próxima era competitiva. Y el mensaje fue mucho más fuerte de lo que parecía a simple vista. Las palabras de Vicky no sonaron como un discurso protocolario de una canterana agradecida. Transmitieron algo mucho más profundo, la sensación de que las jóvenes crecieron observando diariamente cómo se construye una líder de verdad. No hablaba solamente de fútbol. Hablaba de cercanía, protección, exigencia y humanidad dentro de un vestuario acostumbrado a convivir bajo presión extrema. Ese detalle explica una parte clave de la salida de Alexia que muchos aficionados todavía no terminan de comprender. La capitana no quería convertirse en un obstáculo emocional para la evolución natural de las nuevas figuras. Entendió que el Barça actual ya pertenece a una generación criada dentro del éxito europeo. Futbolistas que crecieron viendo al club ganar y que ahora sienten que pueden dominar el continente sin miedo ni complejos. Por eso su frase sobre las jóvenes fue tan potente, ellas se lo comerán. No fue una frase decorativa ni una despedida romántica para quedar bien delante de las cámaras. Fue prácticamente una validación pública del futuro competitivo del proyecto. Como si Alexia estuviera entregando oficialmente las llaves de un equipo que ya no depende emocionalmente de una sola estrella. Sin embargo, ahí aparece el desafío más peligroso para el Barça femenino. Porque heredar un equipo campeón es mucho más difícil que construir uno desde cero. Las nuevas generaciones no cargarán solamente con expectativas deportivas. Van a convivir diariamente con la comparación inevitable contra la mujer que transformó la historia moderna del club. Durante años, el Barça femenino dominó Europa con una sensación de superioridad casi emocional. Los rivales no solo enfrentaban un gran equipo. Enfrentaban una estructura que transmitía seguridad, continuidad y una identidad futbolística perfectamente reconocible. Y gran parte de esa estabilidad giraba alrededor de Alexia Putellas, incluso cuando las lesiones la alejaron del campo. Por eso esta despedida representa mucho más que un cambio de nombres dentro del once titular. El club pierde a la futbolista que funcionaba como conexión entre todas las etapas recientes del proyecto. Alexia sobrevivió al crecimiento inicial, a las derrotas europeas, a la explosión mediática y también al nacimiento del Barça campeón del continente. Era el puente emocional entre la vieja lucha y la nueva hegemonía azulgrana. Ahora el gran reto será comprobar si el modelo colectivo realmente es más fuerte que sus símbolos históricos. Porque el fútbol femenino europeo ya cambió radicalmente respecto a los años donde el Barça dominaba con relativa comodidad. Clubes ingleses invierten más. Francia sigue compitiendo con poder económico. Y nuevas generaciones llegan físicamente mejor preparadas para romper la superioridad técnica culé. Además, dentro del entorno barcelonista existe otra preocupación silenciosa. La salida de figuras tan representativas puede modificar la dinámica emocional del vestuario mucho más rápido de lo esperado. Las leyendas no solo aportan experiencia competitiva. También absorben presión mediática, protegen a las jóvenes y sostienen al grupo cuando aparecen las primeras crisis reales. Y precisamente ahí es donde empieza la parte más incómoda de esta nueva etapa. Porque mientras el homenaje emocionaba al Camp Nou, el fútbol no se detiene ni espera procesos sentimentales. El Barça tendrá que demostrar inmediatamente que sigue siendo el centro del fútbol femenino europeo. Y lo hará cargando la ausencia más pesada que ha sufrido el proyecto desde el inicio de su revolución histórica.
La despedida de Alexia Putellas dejó una imagen imposible de ignorar. Mientras el Camp Nou la ovacionaba entre lágrimas, el Barça parecía observarse a sí mismo en un espejo incómodo. Porque por primera vez en muchos años, el club entendió que incluso las figuras eternas también llegan al límite. Y aceptar eso quizás sea el acto más difícil dentro de cualquier dinastía deportiva. Lo verdaderamente impactante es que Alexia no se marchó derrotada ni desplazada por una crisis interna. Se fue cuando todavía conservaba respeto, jerarquía y peso emocional dentro del vestuario. Tomó una decisión extremadamente rara en el fútbol moderno, abandonar el escenario antes de convertirse en un problema para el futuro colectivo. Exactamente la misma sensación que dejó Pep Guardiola cuando cerró su ciclo en el Barça masculino. Ahora todas las miradas apuntan hacia futbolistas como Aitana Bonmatí y Vicky López. Pero la presión que heredan no tiene comparación con ninguna etapa anterior. Ya no basta con ganar partidos o levantar títulos. Tendrán que sostener una identidad futbolística que se convirtió en referencia mundial durante más de una década. Y ahí aparece la gran incógnita que sobrevuela silenciosamente el futuro del Barça femenino. ¿Puede este equipo seguir dominando Europa sin la mujer que ayudó a construir su mentalidad competitiva? Porque reemplazar talento es posible. Lo realmente difícil es reemplazar el peso emocional de una futbolista que terminó convirtiéndose en símbolo generacional del club. Quizá por eso la despedida de Alexia no se sintió como un simple adiós. Se sintió como el cierre definitivo de la primera gran era dorada del Barça femenino. El problema para las nuevas generaciones es que ahora ya no tendrán a la reina delante para protegerlas. A partir de este momento, les toca demostrar si realmente están preparadas para gobernar solas Europa.